Señoras, señores, buenas noches y bienvenidos a este último informativo de este mes de enero de 2011. Comenzamos una nueva edición de Tarifa Noticias que inauguramos, como cada día, con los que pueden ser los temas de cabecera de la jornada. La Cofradía de Pescadores de Tarifa se reúne el próximo miércoles en la Secretaría General del Mar para hablar sobre la futura campaña. La flota exige la inclusión de nuevos barcos en el censo y el mantenimiento de la actividad para todas las embarcaciones. La prensa local entregó por vez primera sus premios a particulares y colectivos que durante el año han destacado por su labor social. El sencillo acto, que se desarrolló de manera amena y muy dinámica, gozó de un gran seguimiento popular. El nadador Juan Manuel Salazar consigue la primera medalla para Tarifa en un campeonato nacional de natación. El deportista consiguió el bronce en los 200 libre y fue quinto en los 100 espalda. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Tarifa pedirá el próximo miércoles en Madrid que se garantice la viabilidad económica y el empleo en la flota de línea de mano dedicada a la captura del atún. La Cofradía de Tarifa ha sido citada junto a las de Algeciras y Carbonera, en Almería, a una reunión sectorial en la Secretaría General del Mar para abordar la campaña 2011. La flota tarifeña viene reclamando desde el 2008 más cuota para mantener la actividad de los cerca de 17 barcos censados en la captura artesanal del atún. Aunque convocada con un orden del día muy genérico, la reunión sectorial del próximo miércoles ha despertado las expectativas de la Cofradía de Pescadores de Tarifa. Se sentarán junto a los representantes de la flota de palangre de Carboneras en Almería y las embarcaciones de línea de mano de Algeciras que junto a las de Tarifa integran el censo del estrecho. La flota tarifeña acude a la cita con un listado de prioridades muy claro para abordar la próxima campaña del atún del 2011. En primer lugar, reclaman la inclusión de 2 nuevos barcos en el censo de línea de mano con autorización para pescar atún en el estrecho. En total son 32 embarcaciones, 17 de ellas locales, pero el registro dejó fuera al menos a otros 2 con derechos históricos para las capturas. Y bueno, la verdad es que si tienen derecho y reúnen los requisitos y las condiciones, entendemos y seguiremos entendiendo que estos barcos tienen que estar incluidos dentro de esa lista de barcos. El reparto de cuotas, la flota más perjudicada de toda la española es y espero que no siga siendo la flota de línea de mano del estrecho. Por distintos motivos, ¿no? No se han respetado los criterios, los derechos de esos barcos de nueva construcción que se iniciaron en el año 2004, que hicieron grandes inversiones para poderlo hacer y acometer una pesquería simultaneándola con la del Boraz, y nadie tenía idea de que iba a haber un plan de recuperación en 2008. Al no tener derechos históricos, a estos barcos se les da una exigua cuota que no da posibilidades de viabilidad económica a las empresas, y estos barcos que costaron un dinero con ayudas públicas y también con la parte privada de los armadores que fueron emprendedores, se sienten notablemente perjudicados, y nosotros seguimos defendiendo, como hicimos en 2008, de que estos barcos tienen que tener un tratamiento específico. Otro debate prioritario está en el rechazo al sistema actual de cuotas individuales que contempla o permite la transferencia de capturas entre embarcaciones. El patrón mayor de la Cofradía de Tarifa entiende que las cuotas son un bien común y el negocio con un traspaso puede incurrir en un fraude de ley. Es un bien común y no se puede privatizar un bien común. Esto es un negocio para unos cuantos y una ruina para muchos. Y por tanto estábamos en contra y seguimos estando en contra de este sistema de reparto. Las cuotas tienen que ser globales o respetar los derechos históricos de los barcos, y aquel barco que no lo pesque, el gobierno que la distribuya entre el resto de la flota que sigue activa. Pero eso de alquilar cuotas o vender cuotas de una cosa que no es privada, sino es de dominio público, me parece que es una aberración y un fraude de ley. Desde Tarifa se pondrá además al acento en el reparto proporcional del denominado fondo de maniobras. Y es que con el actual sistema, el citado fondo, que funciona como una reserva, se destina a las primeras pesquerías que acaban su actividad con números preocupantes, algo que siempre deja fuera el del reparto adicional a las embarcaciones del estrecho
puesto que estas comienzan su campaña a partir de julio, cuando las pesquerías como la Almadraba están a punto de cerrar. En definitiva, el también presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Peinado, reclamará el miércoles en Madrid cuota suficiente para garantizar la viabilidad económica de las embarcaciones que apostaron en su día por el atún. Y es que el portavoz del sector subraya que los recortes de cuotas están destruyendo empleo en los últimos años. Si una embarcación mediana tenía antes entre 8 o 9 tripulantes, en la actualidad los barcos atuneros enrolan a una media de 3 pescadores. El dato del recorte se deja también notar en los ingresos globales de la lonja tarifeña. En el año 2010 se cerró con una reducción de cerca de 2.200.000 euros con respecto al 2009. Las capturas y las ventas en lonja, que hemos perdido entre el año 2009 al 2010, 2.200.000 euros se ha facturado menos en la lonja de Tarifa. Consecuencia, en la falta de cuotas, que le daba una rentabilidad a los barcos y por consiguiente la facturación aumentaba en lonja. Con estos datos, la flota tiene poco tinte de que pueda ser viable y estamos todos condenados, si esto no se mejora, a que pueda haber más desguaces de embarcaciones, más puestos de trabajo perdidos y, por supuesto, más ruina para el sector pesquero. Yo reclamo para esta flota, y así lo voy a hacer en Madrid, viabilidad y futuro para esta pesquería y para estos barcos que tienen la riqueza en la puerta de su casa y no pueden pescarla por mor de las restricciones. Y esta flota no ha sido la responsable ni la culpable del desastre, si es que lo ha habido en la pesquería del atún, porque es un arte totalmente selectivo, pesca con un anzuelo como este que está aquí, una línea de mano, y esto no le puede hacer ningún daño al recurso. Aquí es un anzuelo con un cebo, y si el pescado tiene hambre, viene, come y se engancha, y lo coge o no lo coge. Pero era el futuro y estamos condenados a la ruina si esto no se remedia. Y evidentemente, aprovechando la ocasión de esta convocatoria, que agradezco, pues yo me voy a hacer oír. Otra cosa es que me excuse. Por último, el representante de las embarcaciones del estrecho pone el acento en la diferente realidad de los sectores dedicados al atún. Y es que la pesca del cerco del Mediterráneo, generadora de unos 85 puestos de trabajo, tiene asignada un 28,35% de la cuota nacional, mientras los cerca de 300 empleos ligados a las 37 embarcaciones del estrecho aspiran solo a un 7,17% de la cuota nacional. Un reparto, señalan a todas luces, desproporcionado, que no incentiva el modelo sostenible de pesca. La prensa local, Stan Radio y Televisión y el diario digital tarifaldía.com entregaron sus premios anuales. Es la primera edición, pero el acto fue muy bien recibido por la opinión pública, a juzgar por la concurrencia. Como ya se anunció, los merecedores de estos galardones fueron el cantante tarifeño Antonio Aras y como colectivo el Grupo de Trabajo contra el Radar Militar. Hubo discursos emocionados y todos sirvieron para motivar a seguir adelante a los dos premiados. Fue en el conocido y céntrico restaurante El Pasillo. La prensa local entregó sus primeros galardones en reconocimiento a la labor desarrollada por particulares y colectivos. La introducción al acto corrió a cargo del fundador de tarifaldía.com, Wenceslao Segura, quien hizo un recorrido histórico por la prensa local para terminar en la proliferación de cabeceras ya en nuestros días. Tarifa se puede vanagloriar de haber tenido y de seguir teniendo una intensa actividad periodística. Fue en el año 1890 cuando apareció el primer periódico local, El Defensor, que más tarde se llamó El Defensor de Tarifa. Fue el primero de una larga saga, entre los que citar El Tarifeño, La Verdad, El Trípode, La Abeja, El Eco de Tarifa, La Voz de Tarifa y muchos más. Incluso durante la Segunda República, los tarifeños pudieron elegir entre dos periódicos locales de tendencias políticas contrapuestas, La Unión de Tarifa y El Progreso. La Guerra Civil y el posterior régimen de Franco dejó huérfana de información local a la población, salvo la escasísima noticia que podíamos leer de muy tarde en tarde, principalmente en el Diario de Cádiz y en el ABC. La llegada del régimen democrático volvió a abrir las puertas de la información local. Es cuando surge la revista de información general Baelo,
a la que seguirían otras como Tarifa, la voz de un pueblo y más recientemente El Duende. Tarifa contra el radar es el grupo de trabajo conformado por ciudadanos preocupados por las repercusiones negativas derivadas de la radiación del radar militar situado en pleno centro de la ciudad. Sobre lo desarrollado hasta la fecha y sobre su interés por seguir adelante para que retiren de la zona esta infraestructura militar es lo que ha sido reconocido por la prensa local. Fue el director de tarifaldía.com el encargado de introducir este premio y de presentar también a la portavoz del grupo, Eli Guerrero Aznar. Hasta algún tiempo que Tarifa contra el radar incurría entre la opinión pública tarifeña, una asociación o un grupo humano que se mueve, como anteriormente referido, por el interés de todos y cada uno de los tarifeños, entendiéndose como tarifeños todos los que bajo este mismo techo duermen. Creo recordar que fue en enero del pasado año cuando la asociación exponía sus reservas a la proximidad de la infraestructura militar del Camorro, generadora de ondas electromagnéticas al núcleo urbano, escasos 180 metros de una guardería pública. Comenzaba entonces una ardua tarea y guerra contra el Ministerio de Defensa, que atendiendo a criterios estratégicos y económicos ha desechado esa idea. A pesar que desde la propia Unión Europea, a través de varias resoluciones de su Parlamento, septiembre del 2008, abril del 2009, se insta a los Estados miembros a aplicar el principio de precaución a favor de las comunidades de ciudadanos y ante la posibilidad de una incidencia negativa sobre la salud humana de estas instalaciones. Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer en nombre de todos los componentes de nuestro grupo de trabajo este reconocimiento a la prensa de Tarifa y sobre todo agradecer la cobertura informativa que nos han dado siempre que hemos necesitado y el apoyo incondicional por parte de ellos que hemos tenido desde que empezamos con esta labor. Como bien ha dicho Chus, es una labor difícil y avanzamos muy lentamente porque las administraciones nos vuelven la espalda y el Ministerio de Defensa antepone claramente los criterios económicos a la salud y el bienestar de nuestro pueblo. Quiero aprovechar este momento para decir que esto no va a hacer que nos aburramos, que vamos a seguir trabajando de forma incondicional y contundente y que no vamos a parar hasta que ese radar se aleje, se sitúe bastante lejos del casco urbano de Tarifa y hasta que nuestro pueblo vuelva a ser el pueblo sano y saludable que ha sido siempre. La carrera artística de Antonio Aras se ha forjado casi en la sombra. Poco se sabía de su trabajo al respecto, aunque sí mucho de sus cualidades innatas para la música. El éxito cosechado con su primer trabajo, Aprender a caminar, y el augurio de que todo le irá sobre ruedas, es lo que ha sido premiado por la prensa local. Fue la dirección de esta casa la que entregó el premio a Antonio Aras.